de la radio. Con Shirley Barnaghi. Bueno, a esta hora recibo aquí en el estudio a Elías Santana, fundador y director de micondominio.com. ¿Cómo se encuentra el tema de los condominios, la morosidad de los condominios en Venezuela? Buenos días y bienvenido, Elías. Tema álgido para esta hora de la mañana, como álgida es las reuniones de condominio en los edificios, ¿no? Dicen que no hay reunión más difícil que esa. Lo dices por experiencia propia, Totalmente, yo lo sé. sí, totalmente. Chili, siempre recuerdo, siempre que estoy contigo, que tus inicios en el canal, en Globovisión, y esos primeros programas que tuvimos justamente sobre este tema, Sí, ¿no? soluciones, ¿no? Sí, Buscamos soluciones a este tema de la morosidad que, bueno, supongo que también va relacionado con la circunstancia económica del país, ¿no? Sí, cómo no. Fíjate que de repente en la vida de los condominios en Venezuela hay así como olas temáticas que concitan la atención de la gente. Recuerdo que cuando salió la ley de los trabajadores residenciales, bueno, hubo 2 o 3 años de muchos conflictos. Ese era el primer tipo de casos, de preguntas que nos llegaba. Cuando, por ejemplo, se empezó a dolarizar, que empezó a aparecer ref en todos lados, esa era la pregunta: ¿cómo hacemos para preservar el valor del bolívar en nuestros condominios? Pero siempre entre los 3 primeros, en el ranking, en el top de los 3 primeros, ha estado la morosidad. Pero era una morosidad del 5, del 7%. Con relación a América Latina, somos un país de buenos pagadores, puedo decírtelo. 5, 7%, ¿qué hacemos con ellos? Demanda por cobro de bolívares, cobranza extrajudicial, bien. Pero en el 2023 nos damos cuenta que había subido del 5 al 7 al 40%. Epa, ¿quiénes son esos nuevos morosos? Y resulta que esa neomorosidad son personas que no están contentas con ser morosos, que se atrasan 2 o 3 meses. Claro, si tú tienes 10 personas así, tú dices, oye, 2 o 3 meses, ¿qué importa? Sí, pero si tienes 10 personas con esas condiciones en un mismo condominio, son 30 meses de morosidad. Entonces, estamos hablando de un volumen que puede paralizar la vida de un condominio. ¿Quiénes son? Generalmente, 7 de cada 10 son personas mayores, somos personas mayores de 60 años. Entonces, tú con una persona que se atrasa en sus pagos porque está decidiendo entre pagar el condominio o comprar el medicamento de la antitensión o de la diabetes, tú no puedes decirle, además te voy a demandar por cobro de bolívares y te voy a ejecutar la vivienda. No, esa no es la manera de abordarlo. ¿Qué hicimos? Hicimos una cumbre antimorosidad el año pasado para entender el problema. Nos guió muchísimo Asdrúbal Oliveros con una intervención de 2 horas inicial sobre la economía y sobre esta nueva condición de esos venezolanos. También los estudios de Luis Vicente León y de Carlos Jiménez nos han estudiado mucho entender que hay una nueva realidad etaria en Venezuela, que del 12 al 15% de la población somos adultos mayores de 60 años, que hay muchas personas, Shirley, que tú lo sabes, no pueden vivir de esta exigua pensión y las remesas cada día tienen menos poder de compra. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Y nos pusimos a ver qué estaban haciendo las comunidades. Lo que hace micondominio.com, más que inventar, es recoger lo que está pasando, sistematizarlo y devolverlo. Entonces, hemos encontrado y estamos presentando, por cierto, la semana que viene vamos a Margarita, va a ser la primera presentación pública, va a ser allá en Por la Mar, de las 5 R, una guía antimorosidad mayores de 60, y son 5 R. La primera R para afrontar esa morosidad. En alguna medida, algunos alcaldes y algunas empresas, y ahorita hay un proyecto del dividendo voluntario para la comunidad patrocinado por el BID, que busca que las empresas entiendan el beneficio de reinsertar a personas mayores de 60 en el mercado laboral. Tú sabes que existe este fenómeno del edadismo, ¿no? Ah, no, usted tiene más de 55, pues no lo contratamos. Pero resulta que la tendencia internacional es la transgeneracionalidad, que se entiende que un equipo conformado por unas personas que están entre los 30 y los 40, otros entre los 40 y los 50, y alguno de 60 o de 70, es estupendo porque combinan el empuje, el manejo de las nuevas tecnologías con la serenidad, la mano zurda y el capital relacional, ¿no? Entonces, la primera opción es la reinserción. Entonces uno, a ese moroso de más de 60 años, tiene que ir a visitarlo. La Junta de Condominio tiene que conversar con cada uno. No se puede tratar, cuando tú en un condominio de 40 apartamentos tienes 8 morosos, a lo mejor tienes un moroso al que lo tienes que demandar. ¿Cómo lo sabes? Conversando con él. Y si el hombre no te presta atención y está desinteresado, es más, te reta, ¿no? Y es mala conducta, pues nada, la demanda por cobro de bolívares. Pero a lo mejor hay 9 que están en situaciones económicas diferentes, puede haber una condición de salud,
puede haber un estado de depresión que cada día es más frecuente por la soledad. Entonces tú tienes que abordar, si quieres resolver el problema, tú tienes que abordar a cada uno. Entonces con uno lo puedes acompañar en reinsertarse, si él tiene esas posibilidades. Antes que me pases Sí, a la otra R, te hago una pregunta. También en esta nueva neomorosidad están aquellos que se han ido del país y que el apartamento está vacío y, bueno, por estar afuera no paga el condominio. No sé si está esto estudiado o es poco el porcentaje. Fíjate, que es un tema estupendo, Shirley, porque qué buena noticia el comportamiento de los venezolanos en el exterior. La mayoría de los venezolanos en el exterior que tienen propiedad están atentos, están pendientes y cumplen con sus obligaciones. La mayoría. Obviamente hay unos que se desentendieron. ¿Qué haces con ese? Una demanda por cobro de bolívares, lo citan por carteles, él no se presenta, ese juicio es celero y lo vas a ganar. Van a ejecutarle la vivienda y te van a pagar a ti el condominio. Y ojalá alguien del condominio esté de primero en la fila el día que rematen en ese apartamento, porque suelen ser muy, muy económicos. Pero fíjate que como no hay un cachea de los condominios, por decirlo así, y la banca no tiene un producto de préstamo para condominios, que ha sido una propuesta nuestra desde hace ya 3 años, préstamo para condominios, la tendencia es que, mira, se dañó el ascensor, son $900, ahorita no los tenemos. Bueno, yo que vivo en Madrid, yo que vivo en Lima, yo que vivo en Santa Fe de Bogotá, bien, yo los pongo y el condominio me los reintegra o me va descontando de mi aviso de cobro. Ese ha sido el fenómeno. Bueno, esa era la primera R. La segunda es que tú te puedas retomar tu actividad. Tú eres técnico de computación, eres mecánico automotriz, cualquiera que haya sido tu actividad profesional, ver si tú la puedes retomar privadamente. Ya no estás en el mundo laboral, no estás en una corporación, en una alcaldía. Entonces, si tú la puedes retomar, por ejemplo, voy con el técnico de computación, tú dices, bueno, yo voy a ejercer, tú lo acompañas y le dices, mira, vamos a hacer unos avisos de tus servicios, diseña un combo que haya 70 personas de los 5 condominios alrededor que te contraten y te paguen un fee, $20 al mes. Oye, son $1,400, Chile, que esa persona tendría un sueldo estupendo. Por supuesto, él va a dar una atención de primera, porque es en esos 5 condominios, incluso puede ser hasta 24/7. Son las 7 de la mañana, tengo que imprimir algo porque tengo una presentación. Mire, señor Barnaghi, venga, por favor. Sí, y el señor va. Es ayudar a que puedan cumplir sus compromisos. Sí, porque siempre nos hace falta una ayuda, una voz, un cri-cri externo que nos diga, tú puedes, Shirley, vamos a echarle pichón. Nosotros te ayudamos con los volantes, vamos a hacer una reunión de todo el condominio. Si tú eres vendedor de seguros, eres corredor, bueno, vamos a ayudarte, vamos a decirle a todos, si eres corredor inmobiliario y estás decaído, bueno, apoyar. La tercera R es reinventarse. Oye, a mí siempre me gustó la cocina. Bueno, este es tu gran momento. Hoy en día formalizar un emprendimiento, Shirley, primero que es muy sencillo, el Estado venezolano ha tomado algunas decisiones de verdad que lo facilitan mucho, pero básicamente es tener un CEL y abrir un Instagram. Si tú quieres vender cachapas a domicilio, mira, nada, empiezas a producir y empiezas a vender. Ahora necesitas ese empuje inicial. A lo mejor necesitas que te demos una guía para registrar una pyme que puede costar $300 y que puede abrirte las puertas para un financiamiento en la banca privada y en la banca oficial. Y eso es posible y nosotros los podemos acompañar. Luego hay una cuarta, que revisa tus relaciones. Tienes amigos en el exterior, mira, vamos a ponernos a pensar, esos amigos, esos inolvidables del bachillerato, de la universidad, no podemos plantearles a ellos que te den una pequeña remesa, que contribuyan contigo el primer año mientras que te reconstruyes económicamente. Hemos tenido ejemplos muy bonitos de esto, reencuentros entre seres humanos y el que está aquí, todo el mundo sabe que está viviendo y hay respuestas muy solidarias de los venezolanos que ya están instalados, por supuesto, ¿no? Que ya tienen un camino hecho en el exterior. Y finalmente, este es un ejemplo que hemos visto mucho. Acabo de conocer una experiencia en La Bonita, aquí en Caracas, muy interesante, que es que las personas, los adultos mayores, asumen responsabilidades que son necesarias para el condominio, o sea, le resuelven el portero, el jardinero, el piscinero. Entonces ellos trabajan en su comunidad. Ha surgido una nueva figura, la del gerente de condominio. Estamos por abrir un diplomado porque nos dimos cuenta, mira, nos explotó en la cara. Hay un nuevo oficio, vamos a formarlo, vamos a darle un diplomado. Y el gerente del condominio, tú que vives en condominio, sabes que estupendo sería tener a alguien que se encargue de supervisar a los vigilantes, de entenderse con la conserje,
y algo muy importante, de ejecutar las decisiones del condominio. ¿Por qué Shirley no está en la junta de condominio? Oye, quita mucho tiempo, pero si yo te garantizo que esto se va a comportar como una cámara de comercio o como una ONG, o sea, tú eres de la junta directiva, tú tomas decisiones, hasta ahí. ¿Quién las ejecuta? El gerente del condominio. Entonces, esta nueva figura, incluso porteros. El portero es un intermedio entre una conserje y un vigilante privado que puede estar armado o con una radio. No, este es un señor que atiende la vida de un conjunto residencial de 5 edificios, las entradas, las salidas, los delivery, que atiende cuando viene el señor del ascensor, que los miembros de la Junta están en su trabajo, ese tipo de cosas. Todas estas cosas, Shirley, se están haciendo en Manzanares, aquí en Caracas, en el Cigarral, hay varios gerentes de condominio, en la avenida Las Américas de Mérida, en 2 urbanizaciones de Cabudare. O sea, es posible afrontar la morosidad de una manera diferente. Sí, bueno, fíjate que esto está dado, por supuesto, a una circunstancia económica. Quiero preguntarte en la actualidad, ¿no? El tema, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la economía presenta esta brecha entre un dólar y otro, ¿no? Entre el oficial y el paralelo. Bueno, ¿cómo se comporta el condominio con el tema del pago del BCB? Es decir, si el proveedor te cobra en dólares, ¿cómo se maneja esta situación cuando hay este tipo de circunstancias? Bueno, en el pasado ha sido muy difícil, ¿no? Cuando hemos tenido este tipo de brecha. En este momento la SUNDE está muy presente y entonces los condominios, cuando el proveedor que te da mantenimiento del ascensor o el que te va a cambiar el motor del portón eléctrico, te dice, mira, es a dólar, es a tasa libre, obviamente la SUNDE puede intervenir. Ahora, esto es una distorsión, o sea, lo que estamos viviendo es una situación muy, muy complicada. Bueno, claro, porque el proveedor te puede decir, bueno, si no es en divisa, no te hago el trabajo. Sí, por eso es que es muy complicado. Y bueno, uno lo que apuesta, estos son temas de las grandes ligas, lo que apuesta es porque el Ejecutivo intervenga inyectando dólares a la oferta, o si no, generando algunos productos como unos bonos cero cupón que puedan captar. Obviamente hay un excedente. ¿Qué pasa? Que es que hay un excedente de efectivo, hay mucho dinero, hay muchos bolívares circulando. Entonces la tendencia es, ¿cómo preservo su valor? Compro dólares. Hay mucha gente queriendo comprar dólares, sube el precio del dólar. Y obviamente también el Banco Central de Venezuela ha mantenido, nos mantuvo en ese 36% y fue un tema ficticio, fue el año antes de unas elecciones. Entonces ahora tendría que corregirse, quizás subir unos puntos más. Y probablemente se estabilice. Pero aquí los condominios lo que podemos es intentar adaptarnos a esas circunstancias, entender la economía, y por eso siempre en nuestros eventos están, bueno, Andrés Rojas Jiménez nos acompaña, que además fue presidente durante 4 años de su junta de condominio, entonces tiene esa doble característica, él entiende el universo, las grandes ligas económicas, pero sabe cómo aplicarlas al condominio, y nos ha sido muy útil Omar Lugo, que viene a dirigir el estímulo, tú lo conoces, y Omar ha sido muy, muy claro, muy nítido en explicarnos la circunstancia económica. El otro punto también es, el condominio o el edificio ha tenido todas las de adaptarse, no solamente, digamos, a adaptarse a estas circunstancias, sino también, por ejemplo, el tema de la luz y el tema del agua. Sí, entonces, no. el edificio tiene que invertir, los tiene vecinos. Tiene que sustituir al Estado. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, vamos a hacer un pozo de agua para que tengamos agua, vamos a comprar una parte eléctrica, porque entonces si se va la luz, entonces el agua no sube, no llega hasta los pisos superiores. ¿Qué pasa? Más allá de, fíjate, si ya hay una morosidad del condominio per se, ¿qué pasa cuando varios no pueden, pero hay una necesidad del condominio, ¿no? Es decir, cómo manejar eso, y las decisiones no se aprueban porque, bueno, hay varios que, entre que están morosos y que no tienen, bueno, ¿cómo hace el edificio para...? Sí, fíjate, ¿cuál es la raíz del asunto? Que, por ejemplo, con los morosos que tienen grandes deudas, que no son estas personas mayores de 60, que están en problemas a los que hay que tenderle las manos, hay que acompañarlos, la realidad es otra. Pero ese moroso que debe 8,000, 12,000, 15,000 dólares en el apartamento en la playa, por ejemplo, o en un apartamento aquí en Valencia o en Mérida, ¿qué pasa con ellos? Tú debes demandarlo, debes aplicar la demanda por cobro de bolívares, pero tú sabes que vas a tener que contratar un abogado, que ese juicio va a durar 1 año y medio, 2 años. Micondominio.com ha ido en 2 ocasiones este año, hemos entregado solicitudes, hemos sido bastante bien recibidos en el Tribunal Supremo de Justicia por la magistrada Tania D'Amelio, y nosotros le estamos planteando al TSJ, que es el que puede tomar la decisión, que se cree en Chile. Es muy sencillo, es un tema de voluntad política para crear, porque no estamos diciendo que se creen
nuevos tribunales, sino que algunos de los tribunales en cada circuito judicial sean especializados. Quiere decir que el juez y los funcionarios del tribunal les demos unos talleres, los enseñemos lo que son los temas. ¿Especializados en qué? En convivencia y en morosidad, especialmente en morosidad. Y luego que se garantice el cumplimiento de los lapsos judiciales. Entonces un juicio hoy que dura 1 año y medio, 2 años, mira, Shirley, es muy difícil que un condominio tome esa decisión. Tiene que estar harto de ese moroso. Pero si tú me dices que el juicio va a durar 4 meses, le echamos pichón a todos los morosos. Y los morosos dicen, caramba, vienen a por nosotros. Porque cuando el alguacil llega con la notificación, con la primera citación, el moroso tiembla y tiende a entenderse con la comunidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Ir a la raíz. Tribunales que estén destinados a estos temas y juicios que sean muy breves y muy rotundos, como ocurre en otros países. Esto es inspirado en otros países de Iberoamérica que lo han logrado. Eso es lo primero. Luego, hay condominios solventes en Venezuela. Y esos condominios solventes tienen a veces necesidades que exceden a su capacidad de acumular en un fondo de reserva. Y ahí es donde la figura, por eso hemos ido ya 2 veces, también muy bien recibidos por la Asociación Bancaria. Pedro nos ha recibido con su junta directiva, la banca nos ha escuchado. Hay bancos que han mostrado interés, porque además les estamos hablando de un negocio, Shirley. Entonces somos entre 120 y 150 mil condominios en Venezuela. No solo es darme el crédito, sino también mandar a un ejecutivo de tu banco y afiliar al banco a todas las personas del condominio. O sea, que cuando venga el crédito, porque va a volver el crédito, Dios mediante, en la sociedad venezolana, tú vas a tener las bienhechurías que una cantidad de clientes y tal. Bueno. Entonces, y además tuvimos 2 citas ya con el presidente del Banco de Venezuela, y también la banca oficial lo ve como un negocio. Yo estuve en mayo en el Congreso de todos los administradores de condominio en España, y allí pude conocer no solamente bancos que son solamente por internet, virtuales, especializados en el tema de condominios, que dan crédito. Y entonces yo les traje toda esa información a la asociación bancaria y había varias entidades privadas. Y yo creo que estamos cerca, Shirley, de que podamos tener crédito para condominios. Porque a ti, tú dices, mira, el ascensor nos cuesta $8,000. No los tienes, pero en un año lo puedes pagar. Pero yo voy a pasar, mientras que reúno el dinero para los ascensores, voy a pasar un año subiendo. Yo que vivo en un piso 10, subiendo y bajando por las escaleras. No, que el banco que está en la esquina me dé el crédito, y en un año, en 2 años, si somos edificios solventes, y hay empresas venezolanas que miden la solvencia, que son las que usa la banca. Entonces, ¿por qué no aplicarlas? De hecho, están interviniendo en el tema de los condominios. Estamos en relación porque sabemos que va a venir el producto crédito para condominios. Y en España también conocí la hipoteca inversa, que es una modalidad, Shirley, que para nosotros, las personas mayores de 60 años, que tengamos una propiedad, una vivienda, nosotros la podemos hipotecar. Y es inversa en el sentido que ya es nuestra. Lo que ahora quien paga es el banco. El banco me va pagando mensualmente el costo de mi vivienda. Y cuando yo fallezca, esa vivienda es del banco. Y entonces eso permite que yo viva, que yo me dedique, que no sea una carga para uno de tus invitados más frecuentes aquí, el gran Gao. Oye, sí, no vino él, pero mandó al padre, ¿no? Bueno, es otro tema. Oye, ya me tengo que despedir, pero cerremos con la manera como comenzamos. Qué difícil es una reunión de condominio. Tu recomendación, en pocas palabras, para lograr una convivencia armoniosa. Oye, que visiten nuestro Instagram, @micondominio.com.be, que visiten un canal que tenemos, micondominio.com.tv. Shirley, tú que eres comunicadora, tenemos 1,700 videos. Yo dudo que haya una pregunta en el planeta Tierra que no la hayamos respondido allí. Y luego que pidan ayuda. Las reuniones de condominio, yo garantizo que pueden ser mucho mejores, que pueden tener una asistencia ejemplar. Basta algunos detalles, que los olores, que la música, que estén bien preparadas, que haya refrigerio, que haya un brindis al final, que haya una rifa con todos los participantes, que la gente... Buena idea. Claro, pero es que eso lo aprendí de Tupperware, o sea, ¿entiendes? ¿Por qué las reuniones de esa marca, son... Esto se lo oía a una señora y ahí se nos prendió el bombillo. La señora me decía, Elías, mis asambleas son terribles y tal, no sé qué. ¿Y a qué te dedicas tú? Porque tú te tomas un café con las personas que vienen al servicio de asesoría profesional y entonces, bueno, indaga sobre su vida, de qué equipo eres, para ir entrando como un médico de familia. Pues. Y entonces la señora me dice que ella es de esta marca que te mencioné y que ella hace unas reuniones. ¿Cómo son las reuniones? Fabulosas, Elías, yo hago esto. Bueno, tú eres el mismo ser humano, ¿por qué no aplicas esa metodología
a las reuniones. Y lo de la rifa, mira, cuando tú dices, vamos a rifar un helecho tinajero y pones la foto, es que no falta nadie. Pero eso sí, la reunión tiene que empezar a la hora, tiene que terminar a la hora. Hay que aplicar los mismos criterios gerenciales que yo uso en mi vida profesional, los aplico a la reunión. Ojalá que todas las reuniones es posible, de condominio... otro condominio es posible, sí. Podemos ser mucho más felices. Y el 30 de noviembre vamos a presentar el concepto del condominio AS, condominio armonioso, solvente, seguro y saludable. Bueno, te agradezco mucho, Elías, que me hayas acompañado esta mañana. Yo Elías encantado, Santana, Shirley. fundador y director de micondominio.com. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestrella.